Bueno, la ciudad de Buenos Aires fue durante muchos años, durante varios siglos, una, como se decía en algún momento, una gran aldea, digamos, una ciudad que estaba lejísimo de ser como otras ciudades del resto de lo que primero fue el Virreinato del Río de la Plata y después fueron los distintos países que se fueron conformando durante el siglo XIX. Recién, después de 1850, 1860, Buenos Aires empieza a tener un desarrollo importante, ¿no? Fundamentalmente en la zona sur, ¿no? Aunque no con una gran población, sí con la aparición o desarrollo de grandes mansiones, ¿cierto? Grandes en sentido figurado, digamos, ¿no? Para lo que era la ciudad en ese momento. Esas grandes casas con patios, con dos grandes patios, con esclavos, si bien no con negros, o con muchas, digamos, muchas servidumbres, ¿cierto? Que tenían aquellos sectores que fueron usufructuando de las ventajas en principio del comercio, ¿no es cierto? Y luego después con los principios de la división de la tierra que se fue tomando a partir de las distintas campañas contra el indio, ¿no es cierto? Y que fueron generando lo que fue el país hasta la década de 1880, ¿no? Ya a fines de 1870, con la gran peste que se produce en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona sur, los sectores más adinerados se empiezan a trasladar, ¿no? Se trasladan de la zona sur hacia la zona norte, se construye el Puerto Madero también, ¿no? Que fue, creo, el gran golpe final para el desarrollo de la zona sur, ¿no? Esa fue la gran discusión de los sectores comerciales exportadores y contrabandistas, que Buenos Aires era una gran ciudad en ese sentido de contrabando, que impusieron el proyecto de Madero sobre el proyecto Huergo. El proyecto Huergo hubiera sido seguir con el desarrollo del puerto en la zona básicamente del Riachuelo, ¿no? Cuando se producen estas primeras migraciones de población, en la zona sur se instalan aquellos sectores que provenían de la inmigración, ¿no? Si la generación del 80 produjo una primera ola inmigratoria importante europea, cuando estos inmigrantes llegan, se instalan en las casas que iban siendo abandonadas, entonces aparecen los primeros conventillos, ¿no es cierto?, que ya para fin de siglo no eran solamente las ocupaciones de las grandes mansiones que habían quedado deshabitadas, sino también hasta edificios construidos especialmente, ¿no? Calcular que para 1910 casi el 25% de la población de la ciudad de Buenos Aires vivía en estos conventillos y la mitad era extranjera, ¿no? O sea que empieza a producirse una gran mutación y también empieza a desarrollarse la construcción de las grandes mansiones, de las grandes fortunas, de la oligarquía de Buenos Aires, que mirando mucho fundamentalmente hacia Francia, construye los grandes palacios que hoy conocemos en lo que es la Recoleta, en alguna zona de Palermo y los alrededores de la Plaza de San Martín, ¿no? Sí, bueno, Buenos Aires empieza a transformarse fuertemente a partir de, obviamente, de 1900 más o menos, contando con un hito importante con la celebración del centenario, ¿cierto? Y bueno, después la aparición de la clase media alrededor de 1920, en donde empieza realmente a ponerse muy duro el tema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es un tema recurrente, por supuesto, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, Buenos Aires se desarrolla a partir de los ejes de transporte, ¿no es cierto?, fundamentalmente del tranvía, ¿no es cierto?, que es el que genera la posibilidad, el tranvía eléctrico, la presión del tranvía eléctrico, genera la posibilidad de desconcentrar el centro de la ciudad de Buenos Aires. Hasta ese momento, que son los principios del siglo XX, Buenos Aires casi terminaba en la zona de Callao y el Esarfe, un poquito más se va extendiendo por Redón, y poco a poco va llegando hacia el límite final de la General Paz, que ya estaba trazada en el momento de la federalización de Buenos Aires, pero que era un simple sendero de tierra que marcaba el final, ¿cierto?, de la ciudad de Buenos Aires.
Los ferrocarriles y el transporte de tranvía son los que generan los grandes ejes, el crecimiento por un lado hacia el oeste, por otro lado hacia el noroeste, que son los lugares hacia donde empieza a trasladarse justamente los sectores inmigrantes a partir de la primera gran operación inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el loteo, ¿no? El loteo a partir de los planos ya de 1904, ¿cierto? Donde aparecen toda la ciudad loteada en manzanas, ¿no? La manzana fue el gran igualador, de algún modo, del espacio de la Ciudad de Buenos Aires. Pensado de una manera homogénea, ¿no? Una ciudad pensada con un centro muy oligárquico y después con una homogeneidad de sectores trabajadores y clase media que se fueron mezclando en lo que fue, me parece, el gran descubrimiento, por decirlo de algún modo, de la Ciudad de Buenos Aires, que es el desarrollo de barrios, ¿no? Barrios que se van desarrollando durante la década del 20 y la década del 30 a partir de este loteo, de la construcción de las casas chorizo, de la aparición de las primeras casas de clase media, de los profesionales que se iban recibiendo. Y estos primeros barrios se fundaron a partir de la homogeneidad básicamente de origen de la inmigración. Entonces estaban barrios que eran fundamentalmente italianos, barrios fundamentalmente españoles, barrios fundamentalmente judíos o polacos, ¿no es cierto?, rusos, de acuerdo a los lugares de origen de la inmigración. El Once, Villaluro, Floresta, lo mismo Liniers o Villa Urquiza, y por último Villa Pueyrredón, un barrio trabajador, ¿cierto? Y hacia el norte la línea de Belgrano, ¿no? A donde Belgrano fue el primer pueblo, junto con Flores, el satélite de la Ciudad de Buenos Aires. Después se incorporan a la ciudad en la federalización y ahí se van desarrollando núcleos muy fuertes de clase media. Así es como se desarrolla la Ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? A través de estos ejes, y ya con un primer principio de inequidad espacial, porque a partir de estos ejes también se van generando las primeras ocupaciones, ¿no? De aquellos sectores que no podían acceder a un crédito hipotecario, que no podían acceder a un terreno y a la construcción, y que se van estableciendo a lo largo de la línea del Maldonado, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no estaba cubierto, porque el Maldonado se cubre ya en la década del 30, y a lo largo de lo que era la quema y los bajos, ¿cierto?, de la ciudad, fundamentalmente Bajo Flores, que llegaban hasta el Riachuelo. Así se estructura fuertemente la Ciudad de Buenos Aires. Ya en la década del 30 empiezan a generarse políticas apoyadas en este desarrollo inmobiliario que veían el tema de las inundaciones por primera vez como un problema enorme para la Ciudad de Buenos Aires, ya que el Maldonado, el Belgrano y el Vega y algunos arroyos de la zona sur, digamos los terceros, que cada tanto provocaban grandes inundaciones. Entonces se busca primero con el Maldonado, después con los otros arroyos de la zona norte, la solución de cubrirlos, ¿no?, de entubarlos y cubrirlos básicamente con calles, ¿no?, que primero fue la avenida Juan B. Justo, después tenemos lo que es Blanco Encalada de Monroe, ¿no?, y por último García del Río, etc., que también fueron operaciones inmobiliarias, porque lo que permitieron fue que los terrenos que antes eran inundables, que estaban a la vera de esos arroyos, pudieran venderse, ¿no?, sin decir que se iban a seguir inundando, como lo hemos visto y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Pero realmente produjeron un desarrollo importante, ¿no? Villa Crespo, a partir de la Fábrica Nacional de Calzado, por ejemplo, que da origen al barrio, y el entubamiento del Maldonado tuvo un desarrollo realmente importante. Después tenemos en la década del 30, bueno, antes, digamos que durante la década del 20 se empezaron a producir los primeros planes urbanos para Buenos Aires, ¿no? Que en realidad yo siempre digo que Buenos Aires más que planes ha tenido planos importantes, ¿no?, y que han sido impulsados generalmente por los intereses inmobiliarios, que han sido los que han dominado cualquiera fuera la administración de la ciudad. Es decir, yo creo que no ha habido una planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires, más bien ha habido una distribución inmobiliaria de lotes y de terrenos provocado justamente porque siempre Buenos Aires fue un lugar donde el desarrollo inmobiliario fue importante, ¿no? Entonces,
En la década del 20, más o menos alrededor del 25, en la tendencia de Martín Noel, se produce el plan, que se llamó el Plan Noel, que es un plan de embellecimiento interesante, ¿no? Producido juntamente con paisajistas que habían venido de Francia, ¿no? Que bueno, establece las primeras diagonales, ¿no? Establece un sistema de parques, pero no deja de ser un plan de embellecimiento de la ciudad de Buenos Aires. Después empiezan a aparecer otros, empiezan a aparecer los primeros planes o planos y códigos, ¿no? Que van estableciendo ciertos límites, aunque terminan hablando de una ciudad de Buenos Aires con una capacidad de entre 6 y 8 millones de habitantes, ¿no? Con ese código se construyó gran parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, hasta que aparece el código del año 47, que fue el que realmente dominó la ciudad hasta el año 1977 con ciertas modificaciones, y que aparece juntamente con la ley de propiedad horizontal. Es decir, después de la década del 30, en la cual tenemos el desarrollo de los barrios, en el cual se produce básicamente la integración social que fue el eje de la ciudad de Buenos Aires durante la década del 20 y del 30. Buenos Aires fue una ciudad bastante amistosa durante esas épocas, a donde en los distintos barrios se fueron generando las asociaciones vecinales, los clubes, las bibliotecas, mucho producto de la acción del socialismo, del anarquismo, ¿no es cierto?, que tenían un concepto de comunidad muy importante, y que fueron los lugares a donde se concentraba digamos, la reacción contra ciertos planes de embellecimiento de la ciudad que olvidaban a los barrios y prácticamente se dedicaban al centro de la ciudad de Buenos Aires, como fue la aparición de las diagonales, del obelisco, de la calle, el ensanche de Corrientes, bueno, todas esas cosas, y la Avenida Libertador, los grandes parques sobre la Avenida Libertador, bueno, todo eso estaba generado en la zona norte. Mientras tanto, los barrios seguían teniendo problemas de abastecimiento de agua, seguían teniendo calles de tierra, bueno, y a partir de la lucha de las organizaciones vecinales fue como se fue generando la ciudad de Buenos Aires que conocemos hoy en día, ¿no? Esos barrios eran barrios donde existía algo que se llamó la vecindad, ¿no? La buena vecindad, la cooperación entre vecinos y la mezcla social, ¿no? A donde a partir de la escuela pública, ¿no? Muchos de los edificios importantes de los barrios eran la gran escuela, ¿no es cierto?, que venía ya de la educación laica, de ese concepto sarmientino de que las escuelas tenían que ser importantes porque eran el lugar a donde se formaba la visión de la nación, a donde se cantaba el himno, a donde iban además, donde el guardapolvo era igualitario entre el hijo del portero, el hijo del trabajador ferroviario, el trabajador del comercio, y del profesional o del comerciante de clase media. Así fueron los barrios, los mercados, los cines y teatros. El papel del cine fue importantísimo, el papel de la radio, digamos, que fueron generando una ciudad donde la buena vecindad tuvo un papel importantísimo, ¿no? La década del 50, con la nueva inmigración, que ya venía desde el 40, que fue una nueva inmigración, que era la inmigración interna, también el problema de la vivienda se pasó a primer plano y se empiezan a desarrollar lo que se empezaron a llamar los hoteles pensión, por ejemplo, que fueron una primera solución importante para aquellos que recién llegaban a Buenos Aires, los inquilinatos, bueno, y algunos planes de vivienda interesantes e importantes por el gobierno peronista. Pero también, paralelamente, el desarrollo del Gran Buenos Aires, porque gran parte de la gente que llegaba iba a parar al primer cordón del Gran Buenos Aires, con créditos fuertes del banco hipotecario, que en ese momento era nacional, era estatal, y dio muchísimos créditos y permitió la primera vivienda, tanto de construcción como la compra, porque la ley en el año 47, tanto la ley de propiedad horizontal, que permitió dividir los grandes edificios de renta de la década del 30 y el 40, y que permitió también, a partir de la ley de alquileres, que muchos de los grandes propietarios preferirán vender a mantener los alquileres congelados. Entonces, Buenos Aires se empieza a desarrollar de esa manera. Ya en el año 47 tenía 3 millones de habitantes, o sea que no hemos crecido en estos 60 años de la ciudad de Buenos Aires,
prácticamente la población se ha mantenido estable. Ha habido cambios importantes después. Después empieza a aparecer, bueno, lo que fue el primer gran cambio, que es la década del 60, ¿cierto? Con los gobiernos desarrollistas, en Buenos Aires con fábricas, pero con la desaparición también del puerto de La Boca, ¿no? que es el inicio de la decadencia de la zona sur, ¿no? Es decir, La Boca tiene hoy menos habitantes que en ese momento, lo mismo pasa con Barracas, que a pesar de que Barracas hoy en día es un polo inmobiliario importante de recuperación de la inversión, pero realmente fue un golpe muy fuerte y un traslado de población y una disminución de la capacidad adquisitiva de la población que vivía en esos lugares, ¿no? Y el abandono del conventillo, es decir, el abandono del decaimiento, ¿no es cierto?, de toda esa zona. Fundamentalmente el tema del conventillo, en la zona de Constitución, en la zona de San Telmo, en la zona de Balvanera y Once, con el desarrollo de las casas tomadas y de los hoteles pensión, digamos. Calculemos que para el censo del año 2000, ya en hoteles y conventillos vivían 150.000 personas, ¿no? En una cantidad importante de la ciudad de Buenos Aires, que en porcentaje se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Digamos que ya para esa época del año 2000 se veía la migración importante que había habido de casi 300.000 personas de la década del 90 hacia los grandes country, que fueron el resultado de la política de expulsión también del año 70, que se lleva a cabo del año 76 hasta prácticamente el año 2001, ¿no? ¿Qué decíamos con política de expulsión? A partir de la decadencia de la ciudad en la década del 60, Buenos Aires tuvo poco desarrollo urbano y poca inversión urbana. Esto se empeora muchísimo en la década del 70, porque aparece con el proceso, con la dictadura cívico-militar, un intendente conocidísimo que fue Cacciatore, que produjo una frase importante, ¿no? Que fue: la ciudad de Buenos Aires tiene que ser para aquellos que merecen habitar en ella, ¿no? Eso significó la expulsión casi total de las villas, ¿cierto?, la aparición de las autopistas, con la demolición de 3.000 edificios, la mayoría de ellos de vivienda, ¿cierto?, en lo que se llamó la U3, que finalmente no se termina de construir, y ya en la década del 90 la aparición de Puerto Madero, ¿no? Una enorme operación inmobiliaria sobre tierras públicas que termina beneficiando fundamentalmente no a la ciudad, sino a los grandes intereses inmobiliarios nacionales y extranjeros, ¿no? Si la ciudad cambia mucho a partir de la década del 70 y del proceso cívico-militar y de la década del 90, donde se pierde este sistema que decíamos de convivencia, de mezcla de clases sociales que existían en los barrios entran en gran decadencia, se cierran los cines, los mercados y muchos de los comercios al aire libre, ¿no? Este sistema que tenían los barrios, que tenían un centro con galerías comerciales, donde se entraba por una calle y salía por la otra, estaban muy ligadas al tránsito peatonal, y la desaparición del tranvía como medio de transporte, el decaimiento del ferrocarril y la aparición prácticamente del vehículo privado como único medio de transporte, ¿no? Porque también el colectivo, que era estatal, también empieza a decaer muchísimo. Entonces, ahí se produce toda una mezcla de situaciones que hace que en la década del 90, con el desarrollo del neoliberalismo y del individualismo, empiezan a aparecer los grandes shopping, una gran creación de la ciudad de Buenos Aires, ya que estos shoppings en otras ciudades son exteriores, ¿no? En Europa no hay shoppings urbanos internos. De hecho, Carrefour significa cruce de ruta, ¿no? Y están instalados en lugares a donde los llevan las autopistas, donde es fácil el estacionamiento, etc. Acá se establecieron la mayoría adentro de la ciudad y compitiendo contra el comercio de las avenidas y produciendo también la debacle de muchos de estos comercios. Lo mismo pasa con el entretenimiento, como gran parte del ocio también se producen estos shopping, ¿no? Y de uniformidad, ¿no? La calle es un lugar de cruce de clases sociales, los shoppings son un lugar de uniformidad de clases sociales, ¿cierto? Bueno, en esto es muy claro en la década del 90, a donde entonces decíamos, aparece el fenómeno de los shoppings. Hoy hay en el Gran Buenos Aires alrededor de 600 shoppings, countries y barrios cerrados,
con una población de alrededor de 300.000 habitantes, que prácticamente la mayoría fueron desarrollados, fueron corriendo desde la ciudad de Buenos Aires, con todos los problemas que han generado en el segundo cordón generalmente, con el aumento del valor de la tierra y provocando expulsión de población hacia cada vez más lejos de la ciudad. Esto también trajo un reemplazo de población en la ciudad de Buenos Aires, porque lo único que puede explicar que no haya crecido la ciudad de Buenos Aires es que en poblaciones que ha habido un reemplazo de población, lo que se llama gentrificación de algún modo, ¿no? Ha habido un reemplazo de población importante, pero una gentrificación inversa, digamos, ¿no? Gentrificación es cuando se reemplaza población de clase baja por población de clase media, y en la realidad en la ciudad de Buenos Aires lo que han crecido son las villas, ¿no? Que entre el 2001 y el 2010 han duplicado su población. Hoy tenemos más de 200.000 personas en crecimiento, con conflictos permanentes por el tema de la tierra. Hoy el gran problema de la ciudad de Buenos Aires es que no hay tierra, ¿no? La mayoría de la tierra ya se ha loteado, ya se ha vendido, entonces tenemos, por un lado, sobre la tierra pública una enorme presión, la poca tierra pública que hay, que existe, pero no hay grandes cantidades en la zona sur, ¿no? Con bueno, el indoamericano, Villa Lugano y pequeñas tomas. Hoy hay 26 asentamientos que son tomas de lugares públicos, ¿no? Hay 16 villas, bueno, digamos que ese fenómeno es muy importante. Y el fenómeno invisible de las casas tomadas y de los hoteles, que ha producido un desplazamiento fundamentalmente de la zona norte hacia la zona sur, ¿no? Porque muchos de los hoteles que estaban en la zona de Palermo, a la vez esa enorme presión inmobiliaria, se vendieron porque la tierra subió de precio prácticamente 5 veces desde el 2003 en dólares hasta el 2010, entonces hacía que convenía mucho más vender y armar otro hotel en la zona sur, ¿no es cierto? Y el fenómeno del avance sobre el patrimonio urbano de calidad que hubo en estos últimos años con la enorme demolición en la zona fundamental, en la zona norte, de propiedades de gran valor patrimonial. Y yo creo que el macrismo, si se ha caracterizado por algo, es por un lado porque su política de vivienda es el desalojo y la expulsión, eso es claro, ¿no es cierto?, a través de una política de planificación que ellos denominan de los polos, desarrollo de los polos, que no son más que una especie de expulsión de población y de reemplazo por algunas industrias que ha permitido un aumento indiscriminado de los valores de la tierra, que hace que gran parte de la población se tenga que mover, porque esto se ha producido sin tener por parte del gobierno de la ciudad cuidado de que esto iba a existir. Y por otro lado, en estos barrios también se ha producido un fenómeno muy particular, porque lo más claro que tiene la política de los polos es que es una política de apoyo a la industria privada, ¿cierto?, de exención de impuestos, sin ningún beneficio realmente para la ciudad, porque estos lugares de trabajo ya existían, lo único que ha habido fue un traslado de lugares, ¿cierto?, y un enorme daño a la cultura barrial, ¿no? De lugares que eran residenciales que fueron transformados en lugares de industria o como pasa con Parque Patricio, ¿no?, con 150 establecimientos de trabajo nuevo, pero sin pensar en la vivienda, y con una enorme cantidad de villas como la 21, 24 pegada a todo eso, que provoca permanentes realmente problemas de acoso. Esta es la ciudad que tenemos hoy en Buenos Aires, ¿no?, una ciudad que permite un avance inmobiliario sobre el patrimonio urbano y sobre el tema de la vivienda, porque esto que se ha construido, prácticamente 20 millones de metros cuadrados, pero 16 de ellos dedicados a la vivienda, una vivienda de la cual alrededor de 150.000 unidades de vivienda están desocupadas. Porque, bueno, la construcción en toda esta zona, 50% de esta construcción en 5 barrios, y justamente un enorme abandono en los barrios de la zona sur, donde ninguno de estos barrios ha sido beneficiado por esta inversión inmobiliaria, sino por el contrario, han sufrido justamente lo que decíamos antes, la política de los polos, y esta inversión inmobiliaria ha dejado una enorme cantidad de viviendas vacías, ¿no? En Puerto Madero el 70% de las viviendas no se utilizan,
muchas de ellas hechas por capitales privados extranjeros, y en la ciudad de Buenos Aires 150.000 viviendas es un porcentaje enorme cuando se calcula que otras 150.000 son las que forman parte de la emergencia habitacional y la falta de vivienda en la ciudad. ¿Por qué pasó esto? Porque bueno, ante la falta de opciones, de algún modo, de inversión financiera, que fue lo importante en la década del 90, y al haber unos excedentes financieros importantes, tanto por sectores industriales que ganaron muchísimo dinero estos años, los mismos sectores comerciales, los sectores de la explotación agropecuaria, esto se volcó a la construcción de vivienda, pero básicamente vivienda muy chica, vivienda de 1 o 2 ambientes, que no son justamente lo que necesitan aquellos sectores que están en emergencia, y que ni siquiera han sido volcados al mercado del alquiler, que muchas de ellas se han mantenido cerradas a la espera de aumento de valores para poder revenderla, ¿no? La política estatal del gobierno de la ciudad no ha sido de construcción de vivienda para aquellos sectores que lo necesitaban, ni de regulación del uso de la tierra, ¿no? Hoy tenemos un uso privado indiscriminado. El gobierno de la ciudad no solo no regula, sino que ni siquiera cobra impuestos a la vivienda desocupada, como sí sucede constitucionalmente en Brasil, constitucionalmente en Colombia, ¿no? Fuertemente también en Bolivia, en Ecuador, digamos, como pasa en Europa, digamos, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Lugares donde no le pasa por la cabeza a ningún gobierno que pueda haber un enorme stock de viviendas ocupadas durante muchos años. El que lo quiera tener, lo puede tener, pero va a tener que pagar impuestos adicionales, porque es un impuesto a la riqueza, eso prácticamente, y que en muchos de estos lugares se utiliza para justamente la construcción de vivienda protegida, no por parte del Estado. Tampoco hay una política de alquileres, se deja al libre mercado, es decir, todo eso ha hecho hoy una ciudad caótica, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hoy se piensa del caos cuando se habla del tránsito, pero hoy tenemos un caos urbano, un caos de planificación y de falta de vivienda enorme de la ciudad de Buenos Aires, los problemas de la educación, que son muy grandes, especialmente en la zona sur, pero hoy también han existido en la zona norte, los problemas de la salud pública, que a pesar de todo lo que se dice, es una salud abandonada, con falta de insumos enormes, ¿cierto? Con hospitales a donde no se produce mantenimiento, con tecnologías atrasadas. Digamos que hoy estamos en una situación realmente a partir de estos 7 años de gobierno de Macri, a donde la ciudad de Buenos Aires ha retrocedido fuertemente en todo lo que tiene que ver con lo público. Tenemos una ciudad a donde lo importante es la acción del mercado y donde realmente la inversión estatal te deja no solo absolutamente mucho que desear, ¿no es cierto?, sino también deja una nostalgia, una añoranza hacia una ciudad que era muchísimo más amistosa, una ciudad de mezcla, una ciudad que permitía que muchos sectores sociales se cruzaran y vivieran de una manera. Tampoco podemos decir que no ha hecho nada el macrismo. Yo creo que ha hecho mucho mal, ¿no? Muchas obras innecesarias y mal hechas. También ha hecho algunas que han mejorado algún tipo de situación. Los bicisendas son un proyecto interesante, no así como está hecho, pero sí como sistema complementario de transporte, ¿no? El problema del transporte en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las crisis fundamentales que tenemos, es que no es un sistema integrado, ¿no es cierto?, donde de algún modo el transporte público y colectivo va por un lado, el transporte del subte va por el otro, y el ferrocarril que ahora se está recuperando, lo mismo pasa, y lo mismo el sistema de bicisenda, que en otros lugares del mundo es complementario porque llega a las distintas estaciones de ferrocarril, a las distintas estaciones de tren, permite para algún sector de la población un movimiento más fácil dentro de la ciudad. Nosotros tenemos hoy un sistema de colectivos muy atrasado, ¿cierto?, con poca inversión por parte de las empresas. Tenemos un sistema de Metrobús también muy limitado, que en la práctica, hoy se habla mucho del Metrobús de la 9 de julio, pero el Metrobús de la 9 de julio ha sido una inversión de 300 millones de pesos que ha mejorado parcialmente el tránsito sobre la 9 de julio, pero que yo creo que básicamente le ha servido a bajar los costos de las empresas de colectivo, que no han invertido un peso ni siquiera en mejorar la flota, ¿no? Y esto se podía haber realmente mejorado, el subte que pasa por debajo y generando
carriles exclusivos a los costados, sin necesidad de tirar abajo el gran patrimonio histórico, no de recuerdo que tenía la ciudad sobre el 9 de julio. Yo creo que gran parte de lo que hace el macrismo en la ciudad de Buenos Aires tiende a borrar la memoria, la historia, porque ellos también dentro de su filosofía se presentan como los que viene a lo nuevo, y lo nuevo para ellos es pasar, como hacer tabla rasa de toda la historia de la ciudad, porque si no tendrían que reconocer que el peronismo es una presencia política importante, y el progresismo una presencia política importante en esta ciudad, y que no solo desde la política, sino desde la cultura, desde los modos de relación que son muy distintos. El neoliberalismo está basado en el individualismo y los partidos políticos populares están basados en la buena vecindad, en la colaboración, en la sociabilidad, etc. El macrismo le importa muy poco todo esto, y justamente por eso creo que avanza en la demolición del patrimonio, y del patrimonio no solo construido, pues demoler el patrimonio construido es demoler el patrimonio social y cultural y la historia de una ciudad. Me parece que la mayor reacción que hoy hay contra la política de Macri no proviene justamente de los partidos políticos, sino proviene de las organizaciones sociales y culturales de los barrios, que son las que están defendiendo esa historia, y que me parece que son a partir de las cuales se va a poder generar quizá algún tipo de recuperación de este tipo de historia de nuestra ciudad, ¿no? Es difícil saber hacia dónde va Buenos Aires si sigue gobernando el macrismo, o por ahí no es tan difícil, sabemos que va a ser una ciudad individualista, donde el caos no se va a solucionar, y a donde cada uno va a tener que resolver sus problemas como puede, y como dicen ellos, una ciudad que merezca ser vivida, y merece ser vivida para ello aquel que tenga un medio de ingreso importante, y todos aquellos sectores que realmente no lo tengan van a tener que irse de esta ciudad, porque las políticas públicas no van a ser dirigidas hacia ellos, ¿no? Entonces, y justamente las políticas públicas y la acción del Estado es importante a aquellos sectores que no tienen los ingresos suficientes como para poder bancarse el 100% de su vida, y necesitan del aporte del Estado en el tema de la educación, en el tema de la salud y en el tema de la vivienda, son los temas centrales. Así que me parece que hay muchísimo para discutir, me parece que la ciudad de Buenos Aires necesita ser rediscutida, y necesita ser rediscutida enfrentando a estas políticas del macrismo, ¿no? Creo que nosotros desde los sectores progresistas y populares tenemos una enorme deuda de discusión. Creo que hemos generalmente reaccionado contra políticas que producen macrismo, pero no hemos sido capaces, me parece, de generar un modelo de ciudad que atraiga, ¿no? De poner en discusión el modelo de ciudad bien, verdaderamente, de demostrar que todo esto de la ciudad verde es una falacia, que nada de eso que se puede hacer con políticas de individualismo y mercado, y que en todo el mundo, ¿cierto?, aún en aquellos sectores a donde el liberalismo gobierna, las ciudades han podido avanzar y han podido integrar a su población cuando han tenido políticas de Estado dirigidas hacia el conjunto de la población, y no políticas de Estado dirigidas hacia el beneficio del mercado. Parece que esa es la discusión. Esta es una ciudad difícil, a donde se mezclan los problemas de la ciudad con los problemas nacionales, y donde evidentemente es difícil discutir los problemas específicos, y donde mucho está enmascarado a través de sus políticas de embellecimiento, y una ciudad que gran parte de su población está muy contenta con que existe una inequidad espacial profunda y manifiesta, ¿es cierto? Por eso tenemos más que el 60% de los votos. Me parece que gran parte también del 60% es un sector que hay que ganarlo para que entienda que la inequidad espacial no es beneficiosa para nadie, que las ciudades tienen que ir hacia un equilibrio espacial, hacia donde todos tengan acceso, ¿es cierto?, a la educación, a la salud, que sea una ciudad más igualitaria, porque además eso va a incidir acerca de la calidad de vida, ¿no? Es muy difícil tener una ciudad con buena calidad de vida, con enormes diferencias ambientales, espaciales, de vivienda, de salud, de educación. Esa es la discusión que tenemos que dar, y eso sería bueno que se traslade a los distintos ámbitos políticos, ¿no? Desde la legislatura hasta la universidad. ¿No? Me parece que esos son los lugares a donde hay que discutir. La ciudad de Buenos Aires tiene una universidad de 300.000 estudiantes, muy grande, ¿no? Una población enorme, a donde todos estos temas no se tratan, ¿no? A donde cada uno va a estudiar y sacar su título, y le importa bastante poco
qué es lo que pasa en la ciudad que vive a su alrededor. No era así en la década del 60 y a principios de la década del 70, y esto fue una de las grandes transformaciones que logró el neoliberalismo en la década del 90, ¿no? Producir una enorme universidad que dentro de la cabeza de Goliat, como se llamó esta ciudad, aislada de los problemas de la ciudad, ¿no? Y bueno, es así como eso, muchas otras cosas donde hay que poner el dedo y hay que empezar a discutir.